Fui a almorzar con la mejor amiga de mi esposa, algo que nunca había hecho. No porque no me cayera bien, sino porque era raro que tuviéramos algún tipo de interacción sin mi esposa presente. Esto, sin embargo, era diferente. Tenía un plan. Un plan hermoso, sencillo y romántico. Quería sorprender a la mujer con la que había compartido casi todos los sueños de mi vida. Planeé un viaje con el que siempre había soñado, quería saber de los lugares de los que había hablado con su mejor amiga, porque lo único que quería era verla feliz, verla sonreír como lo había hecho en los primeros meses cuando éramos solos en el mundo. Pero todo se desmoronó esa tarde. Todo. Cuando el camarero nos acompañó a nuestra mesa, miré a un lado, por casualidad, sin buscar nada, sin ninguna expectativa, y lo vi. Vi lo impensable. Vi el tipo de escena que tu cerebro tarda mucho en procesar porque te niegas a aceptar que es real. Ella estaba allí. Con otro hombre. Riendo. Con esa sonrisa ligera que solía ser mía. Con esa ligereza de quien ya no oculta nada porque se ha entregado por completo. El mundo a mi alrededor quedó en silencio, y por unos segundos ni siquiera pude respirar. Mi mejor amiga siguió hablando, sin que nadie la notara. Pero ya no podía oír nada. Me quedé paralizada. Me puse de pie. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro pudiera pensar. Crucé la sala hacia su mesa. Me vio de camino y palideció. Su rostro cambió de color, sus ojos se llenaron de pánico. Ella lo sabía. Sabía que no había forma de justificar lo que estaba a punto de ver. Cuando llegué a la mesa, solo dijo mi nombre, pero levanté la mano y hablé primero. Tu reacción lo explica todo. No necesitas decir nada. Y me fui. No grité, no lloré, no armé un escándalo. Su silencio fue el golpe más cruel que he recibido. En casa, me senté en la cama y miré al vacío. Tomé un papel y escribí. Le expliqué que lo sabía, que no iba a pedir explicaciones, que su traición ya me había enseñado todo lo que necesitaba entender. Le dije que me iba y que ya no quería que me recordara como el hombre que lo perdona todo, sino como el hombre que una vez la amó profundamente y tuvo el valor de alejarse cuando ya no había espacio para él. Doblé el papel, lo dejé sobre la mesa, tomé mi mochila y me fui. Sin mirar atrás. Leyó la carta esa noche, y ahí fue cuando todo se derrumbó. Se derrumbó. Quizás pensó que me quedaría, que discutiría, que pelearía con el otro hombre. Quizás esperaba una escena, portazos, gritos. Pero no. Simplemente me fui. Y fue mi silencio lo que la destrozó por dentro. El dolor solo la alcanzó cuando comprendió que no había vuelta atrás. Que no le escribiría al día siguiente. Que no volvería para hablar. Que no habría suficientes lágrimas en el mundo para borrar esa imagen que había visto en ese restaurante. Y en ese momento, por primera vez, comprendió que perderme era real. Desesperada, recurrió a la única persona que sabía que podía entender lo sucedido, su mejor amiga. Le preguntó por qué habíamos salido a almorzar. Intentó comprender por qué, ese día, de todos los días, estaba con ella. Y la respuesta fue el golpe más duro de su vida. Descubrió que estaba planeando un viaje. Que quería sorprenderla. Que me esforzaba tanto por escuchar cada detalle de sus sueños, por planear algo que fuera solo nuestro. Y no pudo contener las lágrimas. Cayó al suelo. Sola. Con las manos temblorosas y el pecho ardiendo de arrepentimiento. Comprendió que, mientras ella lo engañaba, yo la amaba más que nunca. Que mientras ella alimentaba una mentira, yo alimentaba un sueño. Intentó encontrarme. Me buscó por todas partes. Me envió mensajes. Lloró con amigos en común. Dijo que se arrepentía. Que fue un error, que no significaba nada, que quería volver. Pero era demasiado tarde. Ya no era la misma. El dolor me moldeó, me transformó. Descubrí que la traición no solo destruye el amor. Mata la confianza, erosiona el recuerdo de los buenos momentos, mancha el pasado y envenena el futuro. Ella lo entendió demasiado tarde. Porque para cuando decidió perseguirme, ya habían pasado meses. Y ya no estaba sola.
Ella me encontró por casualidad. En un café de la ciudad donde solíamos ir. Pero yo no estaba allí por casualidad. Había regresado para buscar algo que había dejado atrás. Un libro. Un recuerdo. Y ella estaba allí. Me vio de lejos. Y entonces sus ojos se congelaron. Como los míos se habían congelado en ese restaurante. Pero ahora ella era la espectadora de la escena. Porque no estaba sola. Estaba acompañada. Tomadas de la mano. Con una ligera sonrisa. Era una mujer. Sencilla. Serena. Que me miró con admiración. Se dio cuenta. Comprendió. Que lo que una vez había sido solo suyo ahora era de otra persona. Que esa complicidad, esa mirada de respeto y amor, ya estaba en otra parte. Y no hizo nada. Solo miró. Y sonrió con dolor. Porque sabía. Sabía que no había vuelta atrás. Que ninguna disculpa borraría esa imagen. Que ningún gesto cambiaría lo que había destruido. Ahora vive con el peso de lo perdido. Porque la traición se puede pagar. Pero a veces, es el arrepentimiento el que regresa. Y esa es la peor de las visitas. Porque llega demasiado tarde. Cuando la otra persona ya ha reconstruido su vida, sanado sus heridas y encontrado el amor de nuevo. Hoy, vive en silencio. Sola. Mirando las fotos de un pasado que ella misma destruyó. Y yo, sigo adelante. No con arrepentimiento. Sino con la certeza de que el amor que di no fue en vano. Simplemente no fue para ella. Fue para alguien que supiera recibirlo con el mismo cuidado que yo ofrecí. Alguien que nunca me hiciera sentir invisible. Que no se sentara a la mesa con otro hombre el mismo día que estaba preparando una sorpresa. Pero aún hay algo que quizá no sepas, algo que nadie notó. Un pequeño detalle, un gesto oculto, una decisión silenciosa tomada el día de la traición, que cambia el sentido de toda esta historia. Un detalle que solo se revelará en el momento oportuno, cuando el pasado y el presente colisionen por última vez. Bienvenidos al canal. Aquí, no apoyamos ni romantizamos ningún tipo de traición, todas las historias que escuchas son ficticio, pero basado en situaciones extremadamente real. El objetivo es claro, muestra cómo la traición destruye vidas, la confianza y el amor verdadero. Prepárense. Lo que están a punto de escuchar ahora, no es solo una historia, es una advertencia disfrazada de emoción. Respira hondo, porque esta historia te sorprenderá. Thomas e Isabelle se conocieron en un momento inesperado de sus vidas, en una de esas intersecciones entre la rutina y la casualidad que más parecen guiones de películas. Él, arquitecto de mirada introspectiva, inmerso en proyectos y maquetas que siempre parecían robarle un atisbo del mundo real. Ella, profesora de literatura, apasionada por los clásicos románticos y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas al amanecer. Su encuentro tuvo lugar en una librería de barrio, donde él buscaba un libro técnico y ella reorganizaba una pila de novelas que habían dejado unos alumnos después de un proyecto escolar. Su intercambio fue tímido, casi mecánico, pero sus miradas contaban historias más largas que cualquier diálogo. Sin darse cuenta, habían plantado la semilla de una relación que duraría más de una década. Empezaron despacio, sin promesas grandilocuentes, pero con gestos que, aunque pequeños, parecían cargados de significado. Thomas siempre recordaba comprarle su té favorito los viernes, mientras que Isabelle se aseguraba de esconder notas en los bolsillos de su abrigo durante el invierno. La casa en la que decidieron vivir era sencilla pero llena de personalidad. Cada mueble, cuidadosamente seleccionado, cada cuadro en la pared contaba una historia sobre ellos. Poco a poco, fueron dando forma a su hogar y, con él, a un vínculo que parecía cada vez más sólido, casi inquebrantable. Sus amigos decían que eran el epítome de una pareja que lograba equilibrar libertad y complicidad, risas y silencio, rutina y pasión. Nadie dudaba de sus sentimientos mutuos. Ni siquiera ellos mismos. La vida continuó a un ritmo constante. Thomas prosperó profesionalmente y se convirtió en socio de un reconocido estudio de arquitectura. Isabelle, mientras tanto, comenzó a coordinar proyectos literarios en escuelas públicas e incluso publicó una colección de cuentos que tuvo gran acogida entre los lectores más especializados. No tuvieron hijos, una decisión consciente,
que conversaban tranquilamente, sin presiones. Preferían viajar, disfrutar del tiempo juntos y experimentar la vida. De París a Cartagena, del campo a la playa, coleccionaban recuerdos en fotografías impresas y álbumes que reposaban esparcidos por la estantería de la sala, como testimonios de una vida plena. Había una armonía casi envidiable en su respeto mutuo, en cómo reconocían sus límites y deseos. A veces, una mirada, una pausa a mitad de la conversación, bastaba para que el otro comprendiera exactamente lo que se decía sin palabras. Isabelle tenía una mejor amiga, Lara, que había formado parte de su vida desde la universidad. Las dos fueron inseparables en sus primeros años, confidentes, hermanas del alma. Lara estuvo ahí para ellas en su boda, en sus viajes y durante sus crisis. E incluso a medida que el tiempo y los compromisos se intensificaban, su vínculo se mantuvo fuerte. A Thomas le gustaba. La encontraba inteligente e ingeniosa, y admiraba lo mucho que Lara cuidaba de Isabelle en momentos de estrés o agobio. No era raro que salieran a tomar un café o pasaran las tardes juntas intercambiando confidencias, y Thomas siempre lo alentaba, pues comprendía el valor de mantener los vínculos fuera del matrimonio. Él también tenía amigos cercanos, personas con las que compartía su pasión por la fotografía y la arquitectura clásica. Era un hombre reservado, pero intenso con quienes decidía mantener cerca. Los fines de semana eran un capítulo aparte en sus vidas. Tenían una tradición, la noche del sábado era sagrada. Daba igual lo ajetreada que fuera la semana, el cansancio, las obligaciones. Siempre había una cena especial, una canción cuidadosamente elegida, a veces una copa de vino, a veces simplemente risas en el sofá viendo algo informal. Era en esos momentos cuando su intimidad era más genuina, no como una pareja enamorada en una película, sino como compañeros que habían elegido, día tras día, estar juntos. Había admiración mutua, cariño, un deseo de sorprender. Isabelle solía escribirle cartas, dejándolas clavadas en la puerta de su armario o debajo de la almohada. Thomas, a pesar de su naturaleza práctica, también era romántico. Sabía exactamente qué decir en el momento oportuno, y su silencio a menudo era más reconfortante que 1000 palabras. A pesar de la belleza de su relación, como cualquier pareja que comparte años de vida, también enfrentaron momentos difíciles. Discusiones por nimiedades, desacuerdos sobre viajes, horarios y decisiones. Pero siempre supieron encontrar el camino de regreso. Hicieron un pacto tácito, no irse a la cama enfadados, ni siquiera cuando esto requiriera horas de conversación nocturna o la incomodidad de ceder. El respeto, por encima de todo, era la base. E incluso cuando las palabras fallaban, el tacto era la clave. Era como si cada cuerpo supiera exactamente cómo sanar el dolor del otro. En esos momentos, la conexión entre ellos se revelaba aún más profunda, como si algo invisible los mantuviera unidos por el alma. Con el paso de los años, Thomas empezó a desarrollar un deseo que antes no había sido tan claro: formar una familia. No fue algo que surgió de la nada, sino un deseo que creció al ver a sus amigos convertirse en padres, al observar las sonrisas cansadas pero satisfechas de quienes lo rodeaban. Lo habló con Isabelle, no como una exigencia, sino como algo que compartía. Ella lo escuchó con cariño y reflexionó. Él no lo rechazó, pero tampoco lo abrazó de inmediato. Dijo que necesitaba pensar, que tenía miedos, que el tiempo parecía pasar demasiado rápido. Lo comprendió. No insistió. Pero lo guardó cerca de su corazón como la semilla de un nuevo sueño. Fue en este contexto que decidió hacer algo especial. Planear un viaje diferente y memorable. Un gesto de amor, de reconexión. Quería llevarla a un lugar donde nunca había estado, pero del que siempre hablaba con un brillo especial. Pensó en cada detalle, desde los hoteles con vista al mar hasta las pequeñas sorpresas del camino. Decidió que lo haría todo él mismo, quería que fuera una sorpresa genuina. Así que contactó a Lara. Nadie conocía los deseos de Isabelle tan bien como ella. Pensó que sería hermoso incluir a su amiga en este gesto. Y Lara, como siempre, se mostró dispuesta, entusiasmada con la idea. Quedaron en almorzar para charlar un poco más. Era una tarde soleada y templada. Thomas estaba alegre y esperanzado. Sentía que estaba a punto de reavivar algo que nunca se había extinguido, pero que merecía una nueva llama.
Quería demostrarle a Isabelle que, incluso después de tanto tiempo, aún era capaz de sorprenderla, de hacerla latir con fuerza. El restaurante que eligieron era discreto, con terraza y música de fondo. Llegó primero, pidió una bebida, abrió su libreta con sus ideas de viaje y esperó a Lara. Cuando llegó, sonrieron, intercambiaron un abrazo amistoso y empezaron a hablar de todo lo que podría hacer del viaje algo inolvidable. En ese momento, ninguno de los dos podía imaginar que algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría para siempre la dinámica de ese triángulo de confianza y afecto. Thomas no sospechaba nada. Era solo un hombre enamorado, construyendo sueños. Lara también parecía genuinamente involucrada. Había verdad en sus ojos, entusiasmo en sus gestos. Era un plan de amor, de entrega, de reconexión. Todo parecía correcto. Todo parecía estar en sintonía con lo que creían sobre la vida y el amor. Pero los hilos de la vida a veces se entrelazan de maneras impredecibles. Y mientras Thomas detallaba cada idea del viaje con un brillo en los ojos, en algún otro lugar de la ciudad, algo se estaba desarrollando sin que él lo supiera. Algo que, tarde o temprano, saldría a la superficie, llegaría con la fuerza de una ola y arrasaría con todo lo que creía seguro. Pero en ese momento, nada de eso era visible. Solo intenciones puras, sonrisas sinceras y la ilusión de sorprender a alguien a quien aún consideraba el amor de su vida. La vida a veces prepara sus giros inesperados en silencio, y llegan cuando menos se esperan. Y cuando lo hacen, nadie permanece igual. Pero por ahora, solo había planes. Un hombre, un amigo y un amor que parecía inquebrantable. Por ahora. Isabelle estaba inquieta. No era la clase de inquietud física que se percibe en su cuerpo, su andar o su tono de voz. Era algo más profundo, que se manifestaba en silencios que se alargaban demasiado, en miradas que parecían perdidas incluso ante los paisajes que siempre había amado. En los últimos días, había dicho que estaba cansada, que necesitaba tiempo para sí misma, que sus clases en el colegio la exigían más de lo habitual. Thomas, comprensivo como siempre, le ofreció su espacio sin rechistar. Sabía que Isabelle era una mujer compleja y con múltiples facetas, y nunca se sintió con derecho a entrometerse en nada que ella no quisiera compartir. Creía en el tiempo como aliado del amor, y esperaba que, en algún momento, volviera a ser esa mujer verbosa que lo cautivaba con reflexiones sobre Virginia Woolf o Clarice Lispector durante el desayuno. Mientras tanto, seguía concentrado en planificar el viaje, en los detalles que harían de este regalo algo memorable. Era su forma de estar cerca, incluso mientras la sentía alejarse lentamente. Lara también lo comprendió. Las conversaciones con su amiga se habían vuelto más superficiales, menos espontáneas. Isabelle, que antes lo compartía todo, desde sus ensoñaciones hasta sus miedos más íntimos, ahora se deslizaba entre frases ensayadas y sonrisas mecánicas. Lara intentó insistir varias veces, preguntando qué pasaba, pero la respuesta siempre llegaba con evasivas. Está bien, que casi parecía una súplica para que no insistiera más. Había, en efecto, algo tras esa distancia, algo que Lara prefería no nombrar, quizá por miedo a lo que encontraría si indagaba demasiado. Thomas, en cambio, seguía con sus planes, ignorando las sutiles señales, quizá por amor, quizá por la fe ciega de que todo era solo un momento de turbulencia pasajera. En la escuela, Isabelle cuidaba su apariencia. Cumplía con su horario, sonreía a sus alumnos y corregía los ensayos con la misma dedicación de siempre. Pero al llegar a casa, el silencio volvía a ser su refugio. Por la noche, decía que estaba cansada y se acostaba más temprano. Thomas lo respetaba. Algunas noches, dormía con una ligera molestia en el pecho, una inexplicable sensación de que algo se le escapaba de las manos, incluso cuando creía que lo estaba haciendo todo bien. Al día siguiente, se despertó temprano, preparó café con cariño, le dejó mensajes cariñosos en el teléfono y se dirigió al trabajo, intentando disipar la sombra que crecía lentamente en su interior. Habían almorzado con Lara apenas unos días antes. Ella le había ofrecido valiosas sugerencias sobre los lugares que Isabelle siempre había soñado visitar. Hablaron de la Toscana, del Festival de Poesía de Granada y de pequeñas librerías en pueblos que parecían sacadas de novelas antiguas. Thomas lo anotó todo, sonrió y se emocionó. Al volver a casa esa noche,
intentó compartir algo de su emoción con Isabelle, sin revelar el plan, por supuesto. Habló de vuelos, de destinos al azar, disimulando sus intenciones. Pero ella reaccionó con frialdad, diciendo que quizá fuera mejor posponer el viaje un tiempo, que había demasiadas cosas sucediendo. Thomas no insistió. Simplemente la miró con ternura y le dijo que lo entendía. Pero no se rindió. Quería que esto sucediera. Lo necesitaba. A la tarde siguiente, Isabelle salió temprano del trabajo. Dijo que tenía algo que hacer en el centro y que luego pasaría por la librería a recoger un pedido antiguo. Thomas aprovechó para revisar reservas, confirmar fechas y ajustar algunos itinerarios. Estaba emocionado, aunque no comprendía del todo la distancia. Creía que, una vez sorprendida, volvería a abrirse. Que volverían a reír juntos como antes. Que sus ojos volverían a iluminarse al encontrarse con los suyos. Esa noche, cenaron en silencio. Él habló de una nueva exposición que quería ver con ella. Isabelle asintió, pero parecía distante, con la mente en otra parte. Fue a su habitación antes que él y dijo que estaba agotada. Thomas, sentado a la mesa, miraba fijamente su copa de vino. Sintió un vacío que no podía explicar. Algo andaba mal, pero no podía identificarlo. En los días siguientes, Isabelle empezó a salir con más frecuencia. Decía que se sentía atrapada en casa, que necesitaba despejarse. Él empezó a inventar eventos escolares, reuniones que se alargaban más de lo habitual. Empezó a llegar tarde, con excusas vagas. A veces ni siquiera cenaba. Thomas, aunque confundido, no hacía preguntas directas. No quería parecer controlador. Nunca lo hacía. Respetaba su libertad por encima de todo. Pero empezó a notarlo. La ropa que elegía, los diferentes perfumes, las prisas por guardar el móvil, las duchas demasiado largas al volver a casa. La sensación que antes había sido solo una molestia empezó a cobrar forma más definida. Y poco a poco lo carcomía. Lara se dio cuenta. Llamó a Thomas una noche y le preguntó si todo estaba bien. Él dudó, pero finalmente se sinceró, sin acusar a Isabelle de nada, simplemente diciendo que era diferente, distante, fría. Lara intentó suavizar la situación, diciendo que podría ser estrés, que tal vez era solo una fase. Pero en el fondo, ya lo sabía. Había notado indicios en los gestos de su amiga, en la forma en que había estado hablando de Thomas últimamente, siempre con cierta irritación disimulada. Intentó hablar con Isabelle, pero ella desvió el tema, cambió de tema, dijo que no quería hablar de eso. Y entonces Lara empezó a preocuparse de verdad. Thomas, sin saber qué más hacer, decidió seguir adelante con el viaje. Quería que la sorpresa fuera un nuevo comienzo. Eligió la fecha de su aniversario de bodas, reservó todo y preparó una breve presentación con fotos de los lugares, citas de autores que Isabelle amaba y canciones que marcaron sus recuerdos. Estaba nervioso, pero esperanzado. Ese sábado por la mañana, se despertó temprano, le preparó su desayuno favorito y le pidió que se tomara el día libre. Le dijo que tenía una sorpresa. Isabelle parecía desconcertada, pero sonrió levemente. Dijo que necesitaba irse rápido y que volvería para el almuerzo. Thomas estuvo de acuerdo, aunque le pareció extraño. Ella se fue apresuradamente sin mirar atrás. Horas después, recibió un mensaje de Lara preguntándole si podían almorzar juntos. Quería hablar de algo importante. Se encontraron en un restaurante discreto. Thomas llegó primero, como siempre. Llevaba el sobre de viaje en el bolsillo. Mientras esperaba, observó a las parejas a su alrededor, intentando no pensar demasiado. Lara llegó con expresión seria. Se sentó y pidió solo un agua. Empezó a hablar despacio, como midiendo cada palabra para no herir más de lo necesario. Pero antes de que pudiera decir lo que quería, Thomas apartó la mirada, por casualidad, instintivamente, y se quedó paralizado. A pocos metros, sentada frente a otro hombre, estaba Isabelle. No había duda. Era ella. La sonrisa, la forma en que se echaba el pelo a un lado, la forma en que apoyaba la barbilla en la mano mientras escuchaba. Y él. Un hombre desconocido, tocándole el brazo íntimamente, riendo con complicidad.
Thomas no oyó nada más. El sonido del restaurante se desvaneció. El mundo entero se detuvo por unos segundos. Lentamente, se levantó. Sentía el cuerpo pesado, los pies rígidos como piedras. Lara lo llamó, intentó sujetarlo, pero él no le hizo caso. Caminó hacia la mesa, sin saber qué hacer. Cada paso le parecía una eternidad. Cuando Isabelle lo vio, abrió mucho los ojos. Su rostro palideció. El hombre a su lado también parecía confundido. Thomas no dijo nada. Se detuvo frente a ella y, mirándola a los ojos, simplemente dijo, «Tu reacción lo explica todo. No necesitas decir nada». Luego se dio la vuelta y se fue, sin esperar respuesta, sin dar margen a explicaciones. Regresó a casa en silencio. Tenía el estómago revuelto, el corazón encogido, los ojos secos. Se sentó a la mesa, sacó el sobre del bolsillo y lo miró fijamente durante unos minutos. Luego abrió el cajón, sacó un bolígrafo y un papel, y escribió. Cada palabra le pesaba como una piedra. No se permitió ninguna emoción. Solo hechos. Al terminar, dobló la hoja, la dejó sobre la mesa y empacó la maleta. Salió de casa con la calma de quien sabe que el amor a veces muere en silencio. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Isabelle terminó de explicarle a su amante que necesitaba irse. Había sido un error, dijo. Una confusión. Pero las palabras le resultaron vacías. Tomó su celular e intentó llamar a Thomas. No hubo respuesta. Envió mensajes. Nada. Regresó a casa esa tarde y encontró la carta. La leyó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Sintió un nudo en la garganta, una opresión en el pecho. Intentó llamar de nuevo. Silencio. Esa noche, sola en la cama, Isabelle finalmente comprendió lo que había perdido. Pero aún no lo sabía todo. Aún había algo oculto bajo la superficie. Algo que jamás imaginó. Algo que cambiaría por completo el significado de esa traición y de todo lo que vendría después. Isabelle pasó los siguientes días como si caminara sobre arenas movedizas. La culpa latía en su pecho, un vacío que ni siquiera el silencio podía llenar. Llamó, escribió, suplicó respuestas que nunca llegaron. La ausencia de Thomas era más ensordecedora que cualquier grito, más cortante que cualquier confrontación. No saber dónde estaba la consumía, pero más que eso, saber que se había ido sin protestar, sin palabras duras, le hizo comprender que tal vez el amor que creía eterno ya no le pertenecía. Los recuerdos llegaban en oleadas. Los planes, los gestos, las cartas dejadas bajo la almohada, las miradas que ella misma había empezado a ignorar. Sintió el amargo sabor de la decisión que había tomado en silencio, una decisión que ahora parecía absurda, demente, imperdonable. Lara, al enterarse de lo sucedido, fue hacia ella. Estaban en el apartamento. La sala se sentía más fría, como si la ausencia de Thomas también se hubiera llevado el alma de la casa. Isabelle se acurrucó en el sofá y miró a su amiga con ojos desolados. Dijo entre sollozos que lo había destruido todo, que no sabía por qué, que tal vez había perdido la cabeza por miedo a la rutina, por impulso, por vanidad. Lara permaneció de pie, inmóvil, unos instantes. Y entonces, con un tono firme que Isabelle rara vez había escuchado, le preguntó por qué se había involucrado con ese hombre. Isabelle tartamudeó, habló de necesidad, de inseguridad, de la ilusión de sentirse deseada de nuevo. Pero cuando miró a Lara y vio algo diferente en sus ojos, algo más duro que el juicio, se dio cuenta de que había algo más en esa pregunta. Había dolor. Y eso la asustó. Lara suspiró profundamente, se dio la vuelta un momento y luego dijo algo que rompió el aire en la habitación. Dijo que años atrás, incluso antes de que Thomas e Isabelle se casaran, había estado comprometida con ese hombre. No duró mucho, pero fue intenso. Y fue él quien la abandonó sin explicación, sin previo aviso, simplemente desapareciendo de su vida con promesas rotas y un anillo devuelto por correo. Dijo que le llevó años recuperarse, reconstruirse, poder volver a confiar en cualquier hombre. Y cuando descubrió, a través de las redes sociales, que Isabelle lo veía, su mundo cambió de nuevo. Nunca lo comentó, nunca lo confrontó, porque no quería creerlo.
Pensó que era una coincidencia, que tal vez era alguien con el mismo nombre, la misma cara, la misma voz. Pero cuando lo vio en el restaurante, todo se aclaró. Se aclaró aún más cuando Isabelle guardó silencio ante esa revelación. Su silencio lo dijo todo. Lara ya no necesitaba confirmación. La habitación quedó en silencio. Isabelle sintió que le ardía la cara y le temblaban las manos. Intentó justificarse, explicar que desconocía la historia, que nunca supo de su pasado. Pero Lara no le creyó. Dijo que habían hablado de él innumerables veces, que conocía su nombre, su rostro, los detalles. Él dijo que no podía aceptar que fuera solo una coincidencia. Para ella, Isabelle había tomado una decisión consciente, aunque inconsciente. Una decisión que dolió en los lugares adecuados para causar la máxima destrucción. Y tal vez, en el fondo, era cierto. Isabelle rompió a llorar, un llanto ahogado y desesperado, el de quien se da cuenta de que ha sufrido más de lo que puede soportar. Lara se levantó entonces. Dijo que ya no podía ser aquella amiga, cómplice y confidente del presente. Que ahora entendía lo que sentía Thomas. Dijo que quizá había descubierto más de lo que parecía, más que la traición. Y dejó una pista que Isabelle no entendió al instante. Cuando le preguntó qué quería decir con eso, Lara dudó. Bajó la mirada, se dirigió a la puerta y dijo simplemente que tendría que descubrirlo por sí misma. Salió dando un portazo. Isabelle se quedó sola. Y en ese silencio, algo empezó a germinar. Una duda. Una desconfianza que persistiría durante los próximos días como una sombra. Revisó cada mensaje, cada papel que Thomas le había dejado. Intentó llamar a amigos y familiares, pero nadie sabía con certeza dónde estaba. Un amigo en común dijo que podría haber ido a visitar a familiares en otro estado, pero nadie estaba seguro. Isabelle, cada vez más inquieta, decidió que tenía que encontrarlo. Sabía que no podía deshacer lo que había hecho, pero necesitaba mirarlo a los ojos, decirle que había cometido un error, que se había extraviado, que había cambiado lo esencial por lo trivial. Condujo por ahí buscando pistas, visitó lugares a los que solía ir, llamó a hoteles que sabían que le gustaban. Nada. Hasta que, una tarde, volvió a iniciar sesión en su perfil profesional y encontró una foto que no estaba allí antes. Era una imagen sencilla, pero cargada de significado. Thomas sonreía, de pie frente a una pequeña librería, de la mano de una mujer. Su sonrisa era serena, ligera, la misma sonrisa que no había visto en meses. A Isabelle se le encogió el corazón. Reconoció la fachada de la librería. Sabía dónde estaba. Y en ese instante, supo que él había seguido adelante. Que mientras ella se revolcaba en el arrepentimiento, él había encontrado en otro lugar la paz que ella había destruido. El dolor era insoportable. Pero había algo más en esa foto. La mujer junto a Thomas tenía un rostro familiar. Amplió la imagen, volvió a mirar. Tardó unos segundos en asimilarlo. Y entonces, todo dio vueltas. El mundo se derrumbó como un castillo de naipes. Era ella. Alguien a quien Isabelle conocía desde hacía mucho tiempo. Alguien a quien había despreciado en silencio, por envidia, inseguridad, comparación. Alguien que, irónicamente, ahora ocupaba el lugar que una vez fue suyo. Sin saber qué hacer, condujo hasta el pueblo donde estaba la librería. Necesitaba verlo. Necesitaba, aunque fuera de lejos, confirmar lo que veía en esas fotos. Llegó a última hora de la tarde. Aparcó y salió del coche con piernas temblorosas. Y allí estaba él, caminando de la mano de su mujer. Se detuvieron frente a un puesto de flores. Thomas compró un pequeño ramo y se lo entregó con un beso en la mejilla. Isabelle no se acercó. Solo observó, con el corazón roto. Cuando él se giró, como por instinto, sus miradas se cruzaron. La vio. Se quedó serio un segundo, luego sonrió levemente. No había enfado, ni sorpresa. Solo una mirada serena, como si ya hubiera esperado este reencuentro. Isabelle se quedó paralizada. Thomas se acercó lentamente, se disculpó con la mujer que lo acompañaba y se acercó a ella. No le preguntó qué hacía allí.
Simplemente dijo que estaba bien, que estaba rehaciendo su vida y que esperaba que ella pudiera hacer lo mismo. Isabella intentó hablar, pero no le salían las palabras. Entonces, débilmente, le preguntó si llevaba mucho tiempo con ella. Tomás asintió. Dijo que era inesperado, pero inevitable. Que encontraba en ella el cariño, el respeto, la admiración que hacía tiempo que no sentía. Isabella asintió en silencio. Y entonces, en un impulso desesperado, le preguntó si sabía quién era el hombre con el que lo había engañado. Tomás guardó silencio un momento. Luego respondió con sorprendente firmeza. Dijo que lo sabía, y eso fue precisamente lo que lo hizo irse sin mirar atrás. Porque en ese hombre vio todo lo que ella alguna vez despreció. Y en ese gesto, comprendió que su amor había terminado mucho antes de la traición. Solo tardó un poco en darse cuenta. Isabelle, devastada, preguntó si había alguna posibilidad, algún remanente, algún espacio para el perdón. Tomás la miró a los ojos. Dijo que la perdonaba, sí. Que ya no guardaba rencor. Pero perdonar no significa volver. Dijo que ahora entendía cuánto se había sacrificado durante años intentando hacerla feliz, mientras ella miraba hacia afuera como si siempre le faltara algo. Dijo que lo que sentía ahora no era venganza ni ira, sino libertad. Y que necesitaba encontrar su propio camino, sin depender de la culpa ajena. Isabelle no insistió. Sabía que era el final. Pero antes de irse, Tomás hizo una pausa. La miró con una mirada profunda, casi triste, y le reveló algo que ella nunca imaginó oír. Dijo que el día del almuerzo con Lara, antes de que todo ocurriera, había parado en una joyería. Sacó un pequeño estuche de su bolsillo y le mostró el anillo. Dijo que planeaba proponerle matrimonio como renovación de votos durante el viaje que había planeado. Que a pesar de todo, todavía creía que podían construir algo más, ir más allá de la rutina, más allá de las dudas. Isabelle rompió a llorar. Era más de lo que podía soportar. Tomás se despidió con un beso en la frente, como si cerrara un capítulo. Regresó con la mujer que ahora llenaba su presente. Isabelle se quedó allí parada durante minutos, sin saber cómo proceder. Pero algo en su interior sabía que este era el punto de no retorno. Y que ahora, más que nunca, estaba sola con el peso de las decisiones que había tomado. Sin darse cuenta aún de que había un detalle más a punto de surgir. Un detalle que pondría todo en una nueva perspectiva. Esa misma noche, Isabelle condujo a casa como en trance. Las farolas pasaron junto a ella como sombras de recuerdos dolorosos, y todo a su alrededor parecía extraño, como si el mundo ya no fuera el mismo. Y con traje, no lo era. La imagen de Tomás cogiendo otra mano, el delicado gesto con el ramo, el ligero beso en la mejilla de aquella mujer, la mirada serena con la que la observaba, todo eso la atormentaba ahora como un espejo roto que reflejaba lo que había perdido. Las lágrimas ya no eran de furia, sino de resignación. Ya no eran lágrimas de culpa, sino de reconocimiento. De la amarga comprensión de que no quedaba nada por hacer, de que todos los puentes no solo estaban destruidos, sino borrados del mapa. El silencio dentro del coche era el mismo que ahora ocupaba su corazón, un vacío donde antes había planes, risas y presencia. Al llegar a casa, encontró la sala de estar tal como la había dejado días atrás. Nada se había movido, nada había cambiado, y aún así, todo era diferente. Se quitó los zapatos, fue a la cocina, abrió una botella de vino y se sirvió un sorbo que le cayó con un escozor. Se sentó en el sofá y se quedó mirando la pared durante varios minutos. Luego se levantó, fue al dormitorio y sacó una vieja caja del fondo del armario. Dentro había cartas, fotografías, entradas de cine, notas de cumpleaños. Recuerdos impresos de un amor que, aunque vivo en los registros, ahora estaba muerto en la realidad. Leyó una de las cartas que Tomás había escrito años atrás. Sus palabras tenían un brillo especial, una calidez que ahora sonaba como el eco de un mundo que ella misma había destruido. Se sintió pequeña ante la generosidad de este hombre. Y fue en ese momento que sintió que algo se rompía en su interior. No era solo remordimiento, era la vergüenza de haber rechazado algo que muchas personas pasarían toda la vida buscando. Pasaron los días. El tiempo, indiferente, seguía su curso.
Isabelle regresó al trabajo, intentando recuperar algo de normalidad, pero era evidente que algo se había roto. Sus compañeros notaron su distancia, pero no le hicieron preguntas. La única persona que aún se atrevía a ofrecerle palabras de consuelo era un estudiante mayor, que le dejaba notitas con poemas garabateados en papel de cuaderno. Fue en esas palabras sueltas donde encontró consuelo. Y fue en una de esas notas, con un verso de Neruda sobre lo que se pierde cuando se ama mal, donde tuvo un momento de inspiración. Tomó su celular y decidió intentar contactar con Lara. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber algo que aún no entendía. Llamó 1, 2, 3 veces. No hubo respuesta. Envió mensajes. Días después, recibió una breve respuesta: si aún quieres hablar, nos vemos en la cafetería de la esquina a las 6 de la tarde. Solo hoy. Isabelle llegó temprano. Se sentó en una mesa del fondo, eligiendo el asiento más escondido. Cuando llegó Lara, su mirada era directa, sin pestañear. Se sentó sin saludar. Simplemente pidió un café y se cruzó de brazos. El silencio entre ellas era desgarrador. Isabelle respiró hondo, se tragó la ansiedad y fue directa al grano. Quería saber qué había querido decir Lara ese día cuando dijo que Thomas sabía más de lo que dejaba ver. Lara dudó. Miró a un lado, luego hacia abajo. Y entonces, con una frialdad que parecía estudiada, dijo que quizás era hora de que Isabelle supiera qué había sucedido realmente antes del final. Isabelle permaneció en silencio, esperando. Y fue entonces cuando Lara reveló la parte más cruel de la historia. Dijo que la semana anterior a su almuerzo con Thomas, él la había contactado de nuevo. Había notado cambios en el comportamiento de Isabelle y que, aunque no quería sospechar, presentía que algo andaba mal. Lara guardó silencio en ese momento, no le contó todo, pero comenzó a observar a su amiga con nuevos ojos. Cuando Thomas la invitó a almorzar, fue con un doble propósito: ayudarlo con el viaje y, al mismo tiempo, comprender si sus temores eran reales. Dijo que durante el almuerzo, se dio cuenta de que él estaba frágil, pero tenía esperanza. Que no estaba seguro de nada, y precisamente por eso, quería acercarse, reavivar su vínculo. Y que solo después de almorzar, impulsivamente, siguió a Isabelle a un restaurante, sin una razón clara, tal vez impulsada por una sospecha inconsciente. Y fue allí donde vio con sus propios ojos a Isabelle y al hombre que conocía bien, sentados juntos, sonriendo íntimamente. Estaba sin aliento. Y fue allí, esa misma tarde, que Lara decidió no contárselo a Thomas. No entonces. No entonces. Ella quería perdonarlo. Yo quería que lo descubriera a su manera. Isabelle podía oírlo todo sin poder moverse. Y entonces preguntó, con voz temblorosa, si de verdad lo sabía. Si Thomas sabía quién era ese hombre. Lara asintió. Dijo que lo reconoció al instante, pero que no le había revelado todo a Thomas. Que lo había visto con sus propios ojos, y eso era suficiente. Pero lo que Isabelle no sabía, lo que nadie sabía, era que Thomas, al reconocer al hombre, recordó algo aún más doloroso. Algo que no había compartido con nadie más que con un viejo diario. Un trauma ancestral. Una conexión con ese hombre que iba mucho más allá de un simple rival. Un dolor enterrado que ahora resurgió como una herida abierta. La conversación fue interrumpida por un mensaje en el celular de Lara. Un recordatorio de una cita. Se levantó, empacó su maleta y, antes de irse, dijo que Isabelle debía aceptar que algunas pérdidas son irreparables. Que su verdadero castigo sería cargar para siempre con el peso de saber que el amor que destruyó jamás podría ser reemplazado. Isabelle no respondió. Él simplemente observó cómo Lara salía por la puerta, dejando atrás a una mujer despojada de todas las certezas que alguna vez tuvo. Esa noche, acostada sola, Isabelle comenzó a reconstruir el rompecabezas que había ignorado durante años. Recordó un tiempo lejano, meses antes de la boda, cuando Thomas mencionó brevemente un episodio doloroso de su juventud. Habló de una amistad que terminó en traición, de un compañero de muchos años que lo había ignorado en un proyecto importante, de la sensación de haber sido utilizado y descartado. No mencionó nombres, no dio más detalles, simplemente dijo que había aprendido a no volver a confiar ciegamente en alguien que aparece sonriendo cuando la puerta está entreabierta.
Y fue entonces cuando todo cobró sentido. El hombre con el que se había involucrado, el hombre que había elegido en sus momentos más débiles, era el mismo hombre que, años antes, había traicionado a Thomas en un momento decisivo de su vida. Y ella, sin saberlo, había recreado su peor pesadilla. Pero ahora era demasiado tarde. Demasiado tarde para arrepentirse, demasiado tarde para enmendarlo. En los días siguientes, Isabella intentó reconectar con Thomas. No para pedirle que regresara, sino para disculparse abiertamente. Quería al menos reconocerlo como alguien que merecía mucho más de lo que ella era capaz de ofrecer. Quería que supiera que finalmente comprendía la profundidad del amor que él le daba y la gravedad del error que ella cometió. Pero él no respondió. Un amigo en común le contó que Thomas se había mudado, comenzando una nueva vida en otra ciudad. Que estaba bien, feliz y sereno. Isabella decidió entonces escribir una última carta. No como un intento de reconciliación, sino como un gesto de respeto. Lo puso todo allí, cada pensamiento, cada dolor, cada arrepentimiento. La dejó en manos de confianza, con la esperanza de que algún día él la leyera. Pasaron los meses. La rutina regresó, pero Isabella ya no era la misma. Aprendió, a través del dolor, que el amor se construye con detalles, con lealtad, con decisiones silenciosas que moldean el presente y preparan el futuro. Aprendió que no siempre se pierde todo de golpe, a veces, lo perdido desaparece en pequeños fragmentos invisibles, hasta que no queda nada más que el eco de lo que pudo haber sido. El tiempo siguió su curso, como siempre. E Isabella ahora lleva una cicatriz invisible, pero que sangra en las noches más tranquilas. Porque a veces, el verdadero castigo no es quedarse atrás. Es mirar hacia adelante y darse cuenta de que quien quedó atrás fuiste tú. El silencio que se hizo tras el último gesto de Isabelle, la carta entregada por un tercero, escrita con la sinceridad que solo el dolor puede producir, se convirtió en parte de su nueva rutina. No había expectativa de respuesta, ni esperanza de algún resultado que aliviara la culpa. Lo único que cargaba ahora era la certeza de que, pasara lo que pasara, había algo en ella que nunca volvería a ser la misma. Caminaba por las calles con los hombros ligeramente encorvados, como si cargara sobre ellos el peso invisible de todas las malas decisiones que había tomado, y ya no era un intento de reparar o remediar, sino de aceptar, con humildad, que algunas caídas dejan cicatrices que ninguna buena intención posterior puede borrar. Esa culpa no la destruyó con furia, pero la carcomía constantemente, como agua que se filtra por las grietas del hormigón y lo debilita hasta que se agrieta desde dentro. A veces, consideró mudarse a una nueva ciudad, empezar de cero, reinventarse. Pero algo siempre la retenía allí, como si necesitara vivir a diario con los ecos de los lugares que habían compartido, los aromas, la música, los cafés, las esquinas que albergaban fantasmas de un amor verdadero que había rechazado cuando lo tuvo. Empezó a frecuentar una librería cerca de su casa, no como una vía de escape, sino como un ritual. Se sentaba al fondo, entre los estantes silenciosos, y hojeaba libros de poesía como si cada verso pudiera reparar lo que su corazón dejaba escapar entre sus dedos. A veces, escribía pasajes cortos en un cuaderno viejo. Pasajes sobre la ausencia, sobre la pérdida, sobre lo absurdo de acostumbrarse a la ausencia de alguien que sigue vivo, pero que ya no está contigo. Los fines de semana se convirtieron en los momentos más difíciles. Antes, estaban llenos de vida, planes y silenciosa complicidad. Ahora, eran largos y lentos, como una espera interminable. Isabelle comprendió que la soledad no era solo la ausencia de compañía, sino la constante confrontación con su propio arrepentimiento. Y había algo más, un dilema que surgía en los momentos más inesperados: ¿merecía el seguir adelante? ¿Era lícito soñar con una nueva oportunidad de ser feliz, incluso después de todo lo que había hecho? La respuesta no estaba clara. A veces, creía que sí, que todos cometemos errores y que todos tenemos derecho a empezar de nuevo. Otras veces, creía que la mayor lección de la vida sería aceptar que algunos dolores son irreparables, que el amor no es una promesa inquebrantable, sino una construcción frágil, hecha de decisiones que deben respetarse todos los días. Mientras tanto, la vida de Thomas seguía lejos de su vista. Un conocido le contó que se había establecido como arquitecto freelance en un pueblo costero, que estaba construyendo su propia casa de diseño único, rodeada de naturaleza, minimalista y funcional. También supo que había adoptado un perro,
algo que siempre había deseado pero nunca habían hecho juntos. Y, más que eso, que parecía feliz, no con una felicidad exuberante, sino la que nace de dentro, de quien duerme en paz con las decisiones que ha tomado. También estaba la mujer con la que aparecía en redes sociales, discreta, con una sonrisa sincera, alguien que aparentemente conocía su dolor pero lo amaba con ternura, sin exigirle más de lo que podía dar. Isabelle nunca intentó profundizar en los detalles. Prefería mantener la imagen de que estaba bien, como una forma de aceptar que, al menos, había escapado de la tormenta con cierta dignidad. Fue uno de esos días, mientras caminaba sola por un parque, que un simple gesto interrumpió su rutina mecánica. Un hombre mayor, sentado en un banco con un libro en las manos, le ofreció una sonrisa amable y comentó el poema que estaba leyendo. Era un fragmento de Emily Dickinson, uno de esos poemas que hablan de eternidad en pocas palabras. Empezaron a hablar. No fue una conversación profunda, pero fue suficiente para que Isabelle recordara lo que se sentía al ser vista con amabilidad, sin juicios. Lo reencontró. Descubrió que era viudo, profesor de historia jubilado, y que solía ir al parque a diario para mantener vivo el recuerdo de la esposa que había perdido años atrás. Sus conversaciones se convirtieron en parte de la semana de Isabelle. No había ninguna intención romántica, solo dos desconocidos compartiendo silencios significativos. Y, poco a poco, empezó a sentir que aún podía vivir una vida, aunque no fuera la que originalmente había soñado. Mientras tanto, una vieja amiga le dio una noticia inesperada: el hombre con el que la había traicionado había sido arrestado por estar involucrado en una trama de fraude fiscal. La noticia vino acompañada de escándalos, titulares en periódicos locales e investigaciones que se habían prolongado durante años y que finalmente salieron a la luz. Isabelle estaba conmocionada, pero no por él, ya no sentía nada por ese hombre, sino por darse cuenta de que, incluso cuando todo parecía haberse derrumbado, aún había consecuencias, piezas moviéndose en un tablero que creía cerrado. Una vez más, sintió vergüenza, no por él, sino por haber permitido que alguien así cruzara la línea en su vida. Y más que eso, por haber permitido que su debilidad entregara su corazón a alguien indigno, mientras que quien la amaba de verdad se quedaba al margen. Fue solo entonces, por primera vez en mucho tiempo, que Isabelle sintió la capacidad de escribir no sobre la pérdida, sino sobre el perdón, no sobre lo que esperaba de Thomas, sino sobre lo que necesitaba darse a sí misma. Escribió una carta que nunca entregaría, donde se permitió decir todo lo que nunca había dicho en voz alta, que no era una víctima, que no había disculpas, pero que aún había espacio para reconstruir algo dentro de sí misma. Comprendió que no necesitaba esperar un castigo definitivo ni autosabotearse eternamente. Era posible reconocer el error, aprender de él y seguir adelante, no como alguien que olvida, sino como alguien que elige crecer. Unos meses después, mientras organizaba libros en una de las estanterías de la escuela, Isabelle encontró una vieja carta escondida entre las páginas de una novela que solía asignar a los alumnos más sensibles. Era una carta escrita por un alumno hacía años, agradeciéndole por despertar en él el amor por la literatura. Recordó al chico, tímido, retraído, con dificultad para expresarse, y cómo había florecido escribiendo sus propias historias. Sonrió para sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que aún podía ser una luz para alguien, aunque estuviera envuelta en sombras. Esa noche, regresó a casa caminando con los hombros menos pesados. La culpa seguía ahí, pero ya no era un ancla, era un recuerdo, como una cicatriz que a veces escuece pero ya no sangra. Mientras tanto, en otra parte del mundo, Thomas observaba el mar en silencio, sentado en el porche de la casa que había construido con sus propias manos. Tenía a alguien a su lado que respetaba sus silencios y celebraba sus sonrisas. A veces todavía pensaba en Isabelle, no con rabia ni con añoranza, sino con una especie de amarga gratitud. Después de todo, fue en el preciso instante en que todo se derrumbó que encontró la libertad que nunca supo que necesitaba. Y, más que eso, se encontró a sí mismo, ya no intentando ser lo que los demás esperaban, ya no perdiéndose intentando mantener unido lo que se había estado desmoronando durante tanto tiempo. El tiempo no lo borra todo. Pero sí enseña. Y, en ese momento, lo que la vida les enseñó a ambos fue que el amor y la lealtad son decisiones cotidianas, y que su ausencia tiene un alto precio. Un precio que, en algunos casos, no se paga con lágrimas, sino con el simple y devastador silencio de quienes nunca regresan.
El mundo seguía girando, indiferente al dolor humano, pero dentro de cada uno de ellos, comenzaba un nuevo ciclo. Un ciclo más maduro, más atento, donde los errores no se olvidarían, sino que servirían de guía para nunca más perder de vista lo que realmente importa. Porque, al final, el verdadero dilema moral de quienes traicionan no es ser perdonados, sino ser capaces de perdonarse a sí mismos y, aún así, cargar con el peso de saber que lo mejor de sí mismos ya no pertenece a nadie. El otoño avanzaba, y las hojas secas que cubrían las aceras parecían anunciar un ciclo definitivo de cierre. Isabelle comenzaba a comprender que el proceso de reconstrucción no se hacía con prisas, ni con románticas expectativas de redención. Su rutina ahora estaba marcada por pequeños rituales: levantarse temprano, prepararse el café con más cuidado, pasear por la plaza los lunes, revisar los exámenes con más atención que antes. Había descubierto que el silencio podía ser terreno fértil, no solo para el dolor, sino también para el autoanálisis. Ya no se trataba de mirar atrás con arrepentimiento, sino de mirar hacia adentro y comprender los laberintos que la habían llevado a lo más profundo de sí misma. Empezó a escribir con frecuencia, no como una vía de escape, sino como una confesión. En las páginas anónimas de un cuaderno encuadernado, volcaba sentimientos que antes la habían asfixiado: culpa, sí, pero también frustraciones acumuladas, deseos no expresados, resentimientos enterrados bajo años de intentar ser la mujer ideal. Una tarde, tras una reunión pedagógica que se alargó más de la cuenta, se le acercó un nuevo colega, Miguel, profesor de arte. Era reservado pero curioso, con una forma de escuchar que la desarmó. Intercambiaron algunas palabras sobre un proyecto cultural de la escuela, y él mencionó que había estado leyendo sus viejos artículos sobre literatura contemporánea. Isabelle se sorprendió: nadie había mencionado esos textos en años. Despertó un recuerdo latente, el placer de ser reconocida por lo que pensaba, no solo por aquellos a quienes amaba o decepcionaba. Con el tiempo, sus encuentros se hicieron frecuentes. Primero, por motivos profesionales. Luego, por casualidad. Y entonces, como ocurre cuando dos personas están heridas pero abiertas, comenzó a surgir una tenue conexión, construida lentamente, sin promesas, solo con la sinceridad de quien ha sufrido lo suficiente como para ya no fingir. En una de estas reuniones, durante un evento cultural organizado por los estudiantes, Miguel notó el cansancio en la mirada de Isabelle y le hizo una pregunta directa, una de esas preguntas que incomodan por lo profundas que son: ¿ya te perdonaste? Tragó saliva con dificultad. Intentó sonreír, pero no pudo. Simplemente dijo que aún no sabía cómo. Miguel no insistió. Simplemente dijo que el autoperdón no es un gesto repentino, sino un proceso que comienza cuando dejas de tratarte como alguien que no merece la felicidad. Y fue ese día que Isabelle se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. No en el sentido superficial de compañía, sino en el sentido real de ser vista, comprendida y acogida sin juicios. Las semanas siguientes estuvieron llenas de descubrimientos internos. Isabelle empezó a cuestionarse por qué había llegado a donde estaba, por qué había permitido que su vida se guiara por las expectativas externas, por una búsqueda constante de validación. Comprendió que la traición no era solo contra Thomas, sino contra ella misma, contra la mujer que una vez soñó ser, que se sentía sofocada por inseguridades que nunca había enfrentado. Empezó terapia. En sus primeras sesiones, se sintió fuera de lugar, avergonzada, como si no tuviera derecho a buscar ayuda. Pero poco a poco, las palabras empezaron a fluir. Lloró al darse cuenta de que había cargado con una autoimagen distorsionada desde su juventud. Lloró aún más al comprender que, por miedo al abandono, fue ella quien primero abandonó todo lo sólido, estable y verdadero. Ya no buscó excusas. Buscó comprensión. Mientras tanto, la figura de Thomas permanecía presente, no como una sombra, sino como un símbolo. No respondía a los mensajes, e Isabelle lo respetaba. Pero una noche, mientras revisaba viejos videos en su teléfono, encontró una grabación corta que él había hecho un día cualquiera durante un paseo por su librería favorita. Sonrió a la cámara, mostró un libro y dijo: «Este es igual que nosotros». Un poco dramático, pero lleno de verdad. Ese video simple y sin pretensiones la desarmó por completo. Porque allí estaba él, completo, disponible, ingenuo en su entrega. Y ella había dejado ir a este hombre sin luchar, sin comprender el valor de lo que tenía en sus manos.
Pero ahora, por primera vez, podía ver la historia con la claridad de quien ya no se escuda en excusas. Fue entonces cuando surgió una situación nueva e inesperada. En una visita casual a la librería del barrio, Isabelle se topó con la mujer que estaba junto a Thomas en la fotografía de esa tarde. Era imposible no reconocerla, su rostro era inolvidable. Consideró irse, escabullirse sin ser vista. Pero antes de que pudiera retirarse, la mujer se acercó con una sonrisa amable y cordial. Dijo que sabía quién era. Que no estaba allí para confrontaciones ni para conversaciones difíciles. Pero, en tono tranquilo, dijo algo que derribó las defensas de Isabelle. Le dijo que Thomas, incluso después de todo, nunca había hablado mal de ella. Que siempre la había descrito como una mujer inteligente e intensa, y que, a pesar del error, creía que era mejor que ese momento en que se perdió a sí mismo. Isabelle se quedó paralizada. No sabía qué decir. La mujer añadió, eligió seguir adelante. No para olvidarte, sino para no olvidarse de sí mismo. Isabelle regresó a casa ese día con una extraña sensación, ni dolor ni alivio, sino algo cercano a la aceptación. La vida no devuelve lo perdido, pero a veces ofrece herramientas para construir algo nuevo con lo que queda. Y allí, en lo profundo de esa nueva conciencia, nació un deseo, hacer las cosas de otra manera. No para demostrarle nada a nadie, sino para honrar lo que había aprendido de sus errores. Decidió entonces aceptar la invitación de Miguel a una conferencia que impartía en otra ciudad. Fueron juntos, charlando de todo, música, política, libros. Por primera vez, Isabelle habló abiertamente de su experiencia. No se guardó nada. Miguel escuchó atentamente, sin interrumpir, y al final, simplemente dijo, el pasado no define quién eres. Lo que te define es lo que decides hacer con él. Después de eso, los dos se acercaron aún más. Pero Isabelle no tenía prisa. Y Miguel tampoco. Fue un vínculo construido con cuidado, sin presiones. Un día, sentados en un banco de la plaza donde siempre conversaban, Miguel le contó que había comprado entradas para un festival literario en el sur y le preguntó si quería ir con él. Isabelle sonrió, dudó y respondió que necesitaba pensar. No por miedo, sino por respeto a lo que sentía. Esa noche, escribió en su cuaderno, por primera vez en años, tengo miedo de ser feliz. Pero quizás sea precisamente por eso que debería intentarlo. Y, mientras ella retomaba la relación con pasos cautelosos, Thomas transitaba por otros escenarios, cada vez más distantes de los recuerdos que lo mantenían cautivo. La nueva vida que construyó no borró lo que había vivido con Isabelle, pero sí lo colocó en un lugar donde ya no le dolía. Era un recuerdo que cargaba como una cicatriz, no desaparece, pero no le impide abrazar nuevas posibilidades. Su nueva relación era ligera, genuina. No existía la intensidad explosiva del pasado, pero sí calma, compañerismo, respeto. Y eso era lo que necesitaba. Thomas aprendió que el amor no es solo lo que quema y consume, a veces, es lo que abraza y sostiene. La vida continuó. Y en este flujo constante de nuevos comienzos y renuncias, Isabelle comenzó a comprender que el amor verdadero no se mide solo por lo que uno siente, sino por lo que uno construye día tras día. Comprendió que la confianza es un hilo delicado, y que una vez rota, aunque se reconstruya, nunca volverá a ser la misma. Pero también comprendió que el dolor no tiene por qué ser el final. Puede ser un comienzo. Un nuevo tipo de amor, consigo misma, con el mundo, con quienes se cruzan en su camino con generosidad, no con juegos. No sabía qué le aguardaba. Pero ahora, al menos, caminaba sin miedo a mirar hacia adentro. Y quizás, al final, eso era lo que más importaba. Porque algunas historias terminan con finales felices. Otras, con finales justos. Y otras, como la suya, que no terminan, simplemente se transforman y continúan. Fue una tarde de primavera, casi un año después de que todo se derrumbara, cuando Isabelle finalmente decidió visitar la exposición de arte moderno que tanto había elogiado Miguel. Llegó sola, con un vestido ligero y una mirada serena. La entrada del museo estaba llena de familias, parejas y jóvenes distraídos con sus celulares. Caminó entre la gente como si hubiera reaprendido a respirar, como si comprendiera que vivir con el peso del dolor no significa cargar con la culpa para siempre.
Las pinturas, llenas de formas distorsionadas y colores intensos, reflejaban bien su viaje interior, nada estaba más perfectamente alineado, y sin embargo, había belleza en la imperfección. Se detuvo ante una escultura de metal que representaba dos cuerpos entrelazados separándose. Sonrió levemente. Allí, en esa pieza silenciosa, vio retratado todo lo que ella había experimentado con Thomas, un amor intenso que terminó no por falta de sentimiento, sino por falta de cuidado, de verdad, de presencia. Miguel llegó minutos después. Vestía una camisa azul claro, sonreía con naturalidad y llevaba 2 cafés en las manos. No preguntó nada. Simplemente se quedó de pie junto a ella y observó la misma escultura en silencio. Entre ellos existía un respeto mutuo, construido con paciencia y sinceridad. Con el tiempo, se convirtieron en algo más que colegas, más que amigos. Era una relación hecha de pausas y miradas, de diálogo honesto, libre de expectativas irrealistas. Isabelle no estaba segura de cuándo empezó a gustarle, pero sabía que había algo diferente allí. Algo que no ardía como la pasión, sino que calentaba como un hogar. Aún no estaban enamorados, quizá nunca, pero estaban presentes. Y eso, ahora, era más valioso que cualquier promesa de amor eterno. Él la respetaba. Y ella, por primera vez en años, se dejó respetar sin miedo. Mientras tanto, en otro rincón del país, Thomas vivía en paz. La casa que construyó ya estaba terminada, rodeada de vegetación, silencio y sencillez. Las mañanas se llenaban de cafés tranquilos en el porche, paseos con el perro y conversaciones sinceras con la mujer que lo acogió sin tener que reconstruirlo. Con ella, no necesitaba demostrar nada. Lo amaban por quien era, con sus cicatrices, sus miedos, sus silencios. Su nueva pareja comprendía su pasado y, en lugar de competir con los recuerdos, lo ayudaba a transformarlos en aprendizajes. Thomas siguió adelante con dignidad, no por venganza, sino porque supo respetarse a sí mismo en el momento más doloroso de su vida. Nunca volvió a ver a Isabelle. Nunca volvió a leer sus mensajes. Pero guardó su última carta en un sobresellado, guardada en una caja junto a otros recuerdos. No por resentimiento, sino como recordatorio, a veces amar a alguien no basta, hay que ser amado con la misma intensidad. Lara, por su parte, optó por un camino más solitario. Tras su ruptura definitiva con Isabelle, pasó un tiempo sumida en su propio silencio. La traición de su amiga no fue solo una violación de la confianza romántica, sino una herida profunda que cuestionó todo lo que había construido a lo largo de su vida. Se sintió utilizada, traicionada en múltiples niveles. Con el tiempo, comprendió que Isabelle no era malvada, sino débil. Y esta debilidad destruyó lazos que jamás se repararían. Decidió mudarse a otra ciudad, para empezar su vida de nuevo en otro lugar, lejos de los fantasmas de un pasado que no quería cargar. Trabajó duro, hizo nuevos amigos y comenzó a escribir un libro sobre las relaciones humanas, incorporando todo lo que aprendió sobre el amor, la pérdida y los nuevos comienzos. Nunca volvió a buscar a Isabelle, nunca volvió a hablar con Thomas. Pero llevaba dentro de ella la paz de quien siguió adelante con dignidad, incluso cuando todo clamaba venganza. ¿Y qué hay del hombre que provocó el colapso silencioso de tantas vidas? Su juicio tuvo lugar meses después de que estallara el escándalo. Durante el proceso, salieron a la luz otras traiciones, otras mentiras, otros crímenes. Era un hábil manipulador, alguien que usaba sonrisas como armadura y usaba la fragilidad ajena como combustible. Fue condenado a años de prisión. Y allí, entre rejas, perdió lo que más valoraba, la libertad de manipular. Para Isabelle, esta noticia no trajo ningún alivio, solo un cruel refuerzo de la ceguera en la que había vivido. No sintió placer por su caída, sintió vergüenza. Vergüenza por haber cambiado todo lo real por un reflejo distorsionado. La lección había sido aprendida. El precio había sido alto. Pero la lucidez, ahora, era innegociable. Un día, mientras revisaba un trabajo de literatura de uno de sus estudiantes más sensibles, Isabelle se encontró con un ensayo sobre pérdidas invisibles. La chica escribió sobre cómo a veces perdemos a alguien que sigue vivo y seguimos escuchando su voz interior, aunque nunca regrese. Isabelle sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esa adolescente describió exactamente lo que había sentido desde el final. Había perdido a Thomas en cuerpo,
pero sobre todo en alma. Se había perdido a sí misma por un tiempo. Pero allí, en esa habitación, rodeada de estudiantes atentos, se dio cuenta de que aún podía marcar la diferencia. Que aún había espacio para florecer. Y eso era suficiente. Una radiante mañana de domingo, sentada en un banco de un parque donde las flores apenas empezaban a florecer, Isabella recibió un mensaje de Miguel: voy a ese sendero del que hablamos. Si quieres venir, te espero en la entrada del parque. Miró su teléfono unos segundos, respiró hondo y sonrió. Se levantó, cogió su bolso y caminó hacia lo posible. Sabía que el amor, ahora, no tenía por qué ser eufórico ni cinematográfico. Solo necesitaba ser honesto. Y quizás estaba a punto de descubrir una nueva forma de amar, más tranquila, más madura, más consciente. Cada personaje siguió su propio camino, soportando las consecuencias de sus decisiones. No hubo redención milagrosa ni castigos cinematográficos. Hubo realidad. Hubo transformación. Y, sobre todo, hubo aprendizaje. Porque la vida no gira solo para castigar, gira para enseñar. Y esta historia, que comenzó con una traición silenciosa en un restaurante cualquiera, terminó con una lección clara: cuando traicionas la confianza de alguien que te ama de verdad, no solo pierdes a la otra persona, sino que pierdes el reflejo más hermoso de ti mismo. Y esta pérdida, a diferencia de otras, no se cura con el tiempo. Simplemente se lleva. Ahora quiero saber, ¿qué te pareció esta historia? ¿Cuál fue el momento que más te impactó? Cuéntamelo en los comentarios, tu opinión es muy importante. Si esta historia te conmovió de alguna manera, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias dramáticas que siempre traen una lección profunda. Y recuerda, la traición destruye hogares, corrompe sentimientos y borra bellas historias antes de que lleguen a su fin. Engañar no es solo cometer un error, es abandonar todo lo que alguien te dio con el corazón abierto. Este canal no apoya, fomenta ni idealiza ningún tipo de traición. Aquí, la verdad se cuenta con emoción, y las consecuencias siempre son reales. Hasta la próxima historia.